Este fue el trade que tomamos hoy. Básicamente fue un 1 a 1 después de tener un Changing State of Delivery, ¿sí? Que teníamos este Changing State básicamente por acá. Luego tuvimos esa pequeña confirmación y este gran impulso y terminamos tomando este 1 a 1 con el stop loss por debajo del Fair Value Gap de un minuto que teníamos por esta zona y a buscar este segundo swing high. Yo tenía mi take profit un poco más arriba por este retroceso que teníamos por acá, pero en realidad era simplemente una vela alcista que teníamos en un minuto, pero no teníamos ese high confluente en ninguna de las otras temporalidades y además veníamos todavía en tendencia bajista y todavía no habíamos cambiado la tendencia. Entonces en realidad fue operar un poquito este rebalance y sabiendo que después de este primer swing high íbamos a seguir cayendo, y al final fue lo que terminó pasando. Para hacer un pequeño repaso de que veamos cómo llegué a tomar esa operación, vamos a hacer un poquito el vaqueo de la sesión hasta básicamente el open, que es acá a las 10:30, ¿sí? Acá tenemos el open por esta zona. Veníamos básicamente acumulando y veníamos tradeando igual hacia arriba fuera de la sesión, ¿sí? ¿Por qué veníamos tradeando fuera de la sesión hacia arriba? Bueno, porque si ponemos la temporalidad diaria, vemos que teníamos una liquidez diaria del previous day high muy importante por encima de esta zona y además teníamos lo que vendría siendo el Fair Value Gap ahí, ¿no? Entonces tendríamos un Fair Value Gap diario y al mismo tiempo con la liquidez del previous day high. Entonces eso ya era muy interesante para tomar. Y lo mismo íbamos a ver si lo veíamos capaz en 4 horas, que teníamos ese Fair Value Gap para salir a rellenar y veníamos desplazándonos hacia arriba después de tener esta fuerte reacción que el SP500 había tomado un montón de liquidez de todos estos lows. Entonces nada, veníamos con mucha fuerza para seguir al alza. Entonces yo estaba buscando principalmente compras y esa liquidez se iba a ver mucho más clara en una hora, ¿sí? Esta tendencia alcista que habíamos empezado a tener después de este changing state, nada, iba a ser algo mucho más claro. En mi idea base, buscar compras, eso era lo que yo estaba buscando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a 5 minutos, ¿sí? Y en 5 minutos esperamos al open, veníamos respetando bullish, ¿sí? Veníamos respetando los Fair Value Gaps alcistas que veníamos teniendo y en el open directamente boom, abrimos fuerte, muy fuerte al alza. Y al abrir tan fuerte al alza, ¿qué pasó? Que terminamos sacando rápido esa liquidez, ¿sí? Esta liquidez que inicialmente iba a ser mi target, capaz buscar una entrada cerca del open para tratar de ir a buscar esa liquidez en diario que teníamos, que yo sabía que era muy importante, pero la fuimos a tomar directamente sin que me dé una entrada directamente en el open. Entonces después del open dije bueno, voy a esperar, todavía tenemos más liquidez importante por encima, entonces voy a ver si me da un retroceso después de tomar esta liquidez y seguimos desplazando para el próximo high. Resulta que después de tomar esa liquidez directamente empezó a bajar con mucha fuerza, ¿sí? Ahí tuvimos ese pequeño impulsito, pero empezó a bajar muy fuerte, tomó esa liquidez del diario y empezó a retroceder, ¿sí? Entonces yo no quería buscar ventas porque la tendencia en macro seguía siendo alcista. Esto era un retroceso fuerte tras tomar liquidez importante del diario, pero no me indica a mí ahora que la tendencia va a empezar a ser bajista, y como yo buscaba compras, todavía decidí seguir esperando y tener paciencia. Seguimos tradeando abajo y esta es una zona muy importante porque no solo tenemos esta liquidez importante de esta zona, sino que también era un Fair Value Gap de 15 minutos, ¿sí? Entonces estaba esperando yo a que reaccione positivo a ese Fair Value Gap de 15 minutos. Y no solo de 15 minutos, sino que en una hora también teníamos muy pequeño, pero podríamos ver que se forma un pequeño Fair Value Gap de una hora, ¿sí? Entonces teníamos esa confluencia, Fair Value Gap de una hora, Fair Value Gap de 15 minutos, retroceso fuerte tras tomar liquidez del diario, pero la tendencia era alcista. Entonces yo estaba esperando que me dé mi entrada en compra, ¿sí? Así que simplemente decidí esperar un poco a que me dé mi modelo de entrada. Seguimos esperando, tradeamos hacia arriba, respetamos el Fair Value Gap. Entonces decidí no apurarme, ¿no? Porque generalmente solemos necesitar una mejor confirmación que simplemente que tome una liquidez o que respete un gap y que vaya para arriba, porque puede ser un retroceso a que continúe la tendencia que venimos manejando después de tomar esta liquidez, ¿sí? Mucha gente habrá entrado en ventas en esta zona y se habían dado buenas entradas en el día. Entonces nada, yo igualmente decidí esperar a tener una mejor confirmación porque esto me parecía muy poco sólido. Seguimos esperando en un minuto, vi que empezábamos a perder un poquito de fuerza y después de este impulso yo tenía liquidez importante marcada por esta zona de acá abajo, pero no la llegó a tomar y directamente empezó el Nasdaq a acompañar al SP500, que si lo vemos en el gráfico dividido, el SP500 ya empezaba a formar mínimos cada vez más altos, ¿sí? Si lo vemos por acá, empezaba a formar cada vez mínimos más altos, no llegaba a romper y acá veíamos que teníamos una especie de quiebre de estructura, ¿sí? Así que seguí operando el Nasdaq y seguí teniendo paciencia por más de que teníamos fuerza bajista. Seguimos esperando, vemos que empezamos a
acumular un poco, casi llegamos a tomar esa liquidez y rápido salimos al alza. Un poquito hacia atrás, esto era lo que yo estaba buscando. Vemos que acá tenemos este pequeño high que yo lo terminé marcando después como un posible Changing State of Delivery, es decir que si yo iba a estar buscando compras después de toda esta zona, iba a necesitar que el precio me cierre fuerte por encima de ese high, ¿sí? Y lo que tenemos es simplemente un IFBG de un minuto en esta zona, que todavía sigue sin significar nada, pero ya lo empezamos a tener en cuenta. Después, siguiente vela, nos confirma que este IFBG de un minuto también genera un FBG, ¿sí? Y nos cierra con cuerpo por encima del Changing State of Delivery. Ahí lo que yo necesitaba era que me lo confirme retesteándolo y después saliendo al alza, y eso fue efectivamente lo que terminó pasando, ¿sí? La entrada perfecta capaz hubiese sido en esta vela. Yo lo que estaba pensando en ese momento era, bueno, ya voy a tomar mi entrada, ya voy a posicionar mi entrada por esta zona, ¿sí? Voy a posicionar mi entrada por esta zona, voy a buscar ese primer swing high y voy a poner el stop loss por encima de estos fair value gaps, ¿sí? Así que nada, esto hubiese sido la entrada prime, pero entre que tardé en tomar la entrada, tardé en configurar la operación y los contratos y demás, resultó que la siguiente vela del minuto terminó confirmando fuerte ese FBG, terminó saliendo muy fuerte al alza, perdón, ese Changing State of Delivery lo terminó confirmando fuerte. Entonces al final tuve que reducir un poco el RR de la operación, y en vez de quedarme capaz un 1 a 2 como me quedaba de la otra manera, poniendo el stop loss por debajo de este fair value gap alcista, nada, me terminó quedando la entrada por esta zona y básicamente me quedó un 1 a 1. Pero vemos que si seguimos la operación, al final se terminó yendo take profit.